Day Televisión. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Un saludo fraterno para todos los que nos ven a través de la televisión y también para todos los que nos escuchan a través de nuestra emisora Voz Day, la voz de Dios. Bueno, hermanos, la semana ya va por mitad de esta semana mayor y el Señor nos sigue regalando su palabra, nos sigue conduciendo, nos sigue alimentando con su palabra. Por eso, antes de leer el Evangelio para este día, quiero invitarlos a que le pidamos al Señor que en primer lugar nos coloque en actitud de escucha, en actitud de acogida, que disponga nuestra mente, nuestro labio, nuestro corazón, toda nuestra existencia y que nos regale su Espíritu para que podamos acoger con fe esta palabra, para que esta palabra no solamente sea luz en nuestra vida, en nuestro caminar, sino también que ella sea alimento para nuestra vida, para nuestra existencia. Señor, envíanos tu Espíritu. Envía tu Espíritu a aquellas personas que nos ven, a aquellas personas que nos escuchan, que nos están escuchando en este momento. Llénalos de tu Espíritu, cólmalos de tu Espíritu, para que esta palabra sea luz en el caminar de sus vidas y sea alimento, sea fuerza para seguir adelante. Llénalos de tu Espíritu, Señor. Bueno, hermanos, el Evangelio para este día, miércoles santo, está tomado de San Mateo, capítulo 26, versículos 14 a 25. Uno de los 12 apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué quieren darme? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento empezó él a buscar la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta del Panásimo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él les dijo: vayan a la ciudad a donde fulano y díganle: el maestro manda decir, ya se acerca mi hora, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena pascual. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 discípulos y cuando estaban comiendo les dijo: yo les aseguro, uno de ustedes me va a traicionar. Ellos, muy tristes, empezaron uno por uno a replicarle: ¿no seré yo, Señor? Pero él les respondió: uno que ha comido conmigo del mismo plato es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre sigue su camino, como está consignado acerca de él en la Escritura. Pero ay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo estaba traicionando, le replicó: ¿no seré yo rabí? Jesús le respondió: tú mismo lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, como siempre, quisiera invitarlos a mirar tres punticos de este Evangelio. Podríamos mirar muchos más, pero miremos 3 cosas, 3 realidades. El primero, Judas, el discípulo, se pone de acuerdo en el precio para entregar a Jesús: 30 monedas. Se dice que era el precio de un esclavo, ese dinero.
va a cambiar a Jesús por el dinero, que después no va a emplear bien. Fijémonos ahí en dos aspectos. Uno, Judas, lo he destacado ya en esta semana y lo seguiré destacando. Judas era uno de los discípulos. Y no olvidemos, tú y yo somos discípulos. De hecho, nuestra diócesis en este año nos está recordando, el Señor nos recuerda, sígueme. A todos los bautizados el Señor nos dice, sígueme, seamos discípulos. Y Judas, uno de los discípulos, ha decidido vender a Jesús, entregar a Jesús, entregar al Maestro. Y lo hace por 30 monedas, lo cambia. Tú y yo somos discípulos, somos potencialmente vendedores o podemos traicionar al Maestro. Y en segundo lugar, lo cambiamos por cualquier cosa. ¿Cuántas veces no hemos cambiado a Jesús por una fiesta, por una pasión, por cualquier cosa? En la vida cotidiana lo cambiamos fácilmente. El segundo elemento, la segunda realidad que quisiera destacar en este día y que miráramos es que Jesús y sus discípulos están preparando la cena pascual. Podríamos decir la cena de despedida, pero va a ser una cena rica en contenido, rica en emociones, rica en realidad. Ya lo era por la gran carga judía. Para un judío, la cena pascual le recordaba el día de celebrar la Pascua. Celebrar la cena pascual era celebrar la liberación, celebrar el día de la libertad, celebrar el paso de la esclavitud a la libertad. Y para los discípulos va a ser una cena de un lugar, celebrar también la libertad, celebrar la cena que se convertirá en escena de despedida, pero se convertirá también en cena pascual. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Allí celebramos nuestra liberación, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la muerte a la vida. Y eso era lo que iban a celebrar Jesús y sus discípulos. El tercer aspecto que yo quisiera destacar es que, estando ya en la cena, Jesús va a decir: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes. Y es interesante porque los discípulos uno por uno empiezan a decir: seré yo maestro. Dice el Evangelio que todos le preguntaron, que todos dijeron: seré yo maestro, seré yo maestro. Y cuando uno está leyendo el Evangelio y cuando está escuchando esta palabra, como que a uno, después de los discípulos, después de los 12, le toca a uno decir: también seré yo maestro, seré yo el que te va a traicionar, seré yo el que te va a vender, seré yo el que te va a abandonar, seré yo maestro. Y Jesús le dice a Judas: tú lo has dicho. Mis queridos hermanos, démosle gracias al Señor por esta palabra que nos pone en alerta, que nos dice: atentos, tú eres mi discípulo, tú me puedes entregar, tú me puedes traicionar. Esta palabra que nos invita con Jesús a la cena pascual, a pasar de la muerte a la vida, a recibir a Jesús y a pasar con Él de la muerte a la vida. Esta palabra que en este día me pregunta y me mueve a preguntarle a Jesús: ¿seré yo maestro, el que te va a entregar, el que te va a abandonar? Que ojalá nosotros seamos esos discípulos que conocemos al Maestro, que caminamos con Él y que vamos a caminar con Él hasta la cruz, y que esperamos vivir con Él, seguir viviendo con Él, ser resucitados con Él. Bendigamos al Señor por esta palabra. Un buen día para todos. En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús.
Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.